Bien, jóvenes, continuando con los ciclos biogeoquímicos, el día de hoy trabajamos ciclo del nitrógeno. Recuerda que en el ciclo del nitrógeno los organismos requieren nitrógeno de varias formas químicas para sintetizar proteínas, ácidos nucleicos como el ADN y el ARN y otros compuestos orgánicos que contienen nitrógeno. El depósito de nitrógeno más grande es la troposfera, debido a que aproximadamente el 80% de nitrógeno se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo, esta forma abundante de nitrógeno no puede ser utilizada directamente como nutriente por los vegetales o animales multicelulares. Este ciclo comprende 5 etapas definitivas. La primera etapa corresponde a la fijación del nitrógeno. ¿Sí? Consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco, forma utilizable para los organismos. En esta etapa intervienen bacterias que actúan en ausencia de oxígeno, presentes en el suelo y en ambientes acuáticos, que emplean la enzima nitrogenasa para romper el nitrógeno molecular y combinarlo con hidrógeno. Ejemplos de estas bacterias fijadoras de nitrógeno tenemos a las bacterias del género Rhizobium, Clostridium, Azotobacter. Por ejemplo, las bacterias del género Rhizobium viven en los nódulos de las raíces de leguminosas, principalmente la alfalfa, y también de algunas plantas leñosas. También podemos encontrar aquí a las cianobacterias, que realizan la mayor parte de la fijación del nitrógeno. Algunos helechos acuáticos tienen cavidades donde viven estas cianobacterias. ¿Sí? Ejemplos de estas cianobacterias tendríamos al nostoc, a la anabaena. ¿Listo? Eh, Recuerda algo. Luego, en este proceso, viene la asimilación. En la asimilación, las raíces de las plantas absorben el amoníaco o el nitrato, incorporan el nitrógeno en las proteínas, ácidos nucleicos y la clorofila. Cuando los animales se alimentan de vegetales, consumen compuestos nitrogenados de los vegetales y se transforman en compuestos nitrogenados animales. Recuerda que en el proceso de amonificación, ¿sí? La amonificación consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Se inicia cuando los organismos producen desechos como la urea mediante la orina y ácido úrico en la excreta de las aves, sustancias que son degradadas para liberar como amoníaco el nitrógeno en el ambiente abiótico. El amoníaco queda disponible para los procesos de nitrificación y asimilación. El nitrógeno presente en el suelo es el resultado de la descomposición de materiales orgánicos y se encuentra en forma de compuestos orgánicos complejos, como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos y nucleótidos, que son degradados a compuestos simples por microorganismos, bacterias y hongos principalmente, que se encuentran en el suelo. Estos microorganismos usan las proteínas y los aminoácidos para producir sus propias proteínas y liberar el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco o del ion amonio. Luego por ahí tenemos, ¿sí? Tenemos el proceso de nitrificación. ¿Qué es la nitrificación? Es el proceso de oxidación del amoníaco o del ion amonio, realizado por dos tipos de bacterias, las nitrosomonas y el nitrobacter, que son muy comunes en el suelo. Este proceso genera energía que es liberada y utilizada por estas bacterias como fuente de energía primaria. En este proceso ocurren dos etapas. En una primera etapa, un grupo de bacterias, las nitrosomonas y el nitrococcus, oxidan el amoníaco a nitrito. O sea, este proceso se llama nitrosación, cuando transforman el amonio en nitrito. Principalmente aquí en las nitrosomonas y también los nitrococcus. La segunda fase ocurre cuando otro grupo de bacterias, el nitrobacter principalmente, transforman el nitrito en nitrato. Por este motivo se encuentra nitrito en el suelo, que además es tóxico para las plantas. ¿Sí? Entonces, el nitrobacter transforma perdón, los nitritos en nitratos. ¿Cómo se llama esta fase? Se llama nitración. Y por último, el quinto paso vendría a ser la desnitrificación, que es el proceso que realizan algunas bacterias ante la ausencia de oxígeno. Degradan los nitritos, liberando nitrógeno a la atmósfera a fin de utilizar el oxígeno para su propia respiración. Ocurre en los suelos mal drenados a pesar de las pérdidas de nitrógeno. El ciclo se mantiene gracias a la actividad de las bacterias fijadoras de nitrógeno.
capaces de incorporar el nitrógeno gaseoso del aire a compuestos orgánicos nitrogenados. Si lo vemos bien, el nitrógeno que está en la atmósfera primero debe ser fijado. Hay dos formas de fijación: una fijación electroquímica que se realiza mediante tormentas eléctricas con rayos y truenos, etc. Y una fijación biológica que la llevan a cabo las bacterias y las cianobacterias que te he mencionado. Una vez que se llevó a cabo la fijación, normalmente ocurre la asimilación, que es el aprovechamiento por parte de las plantas, ¿sí? Por parte de las plantitas. Luego viene la amonificación, la nitrificación y la desamonificación y la desnitrificación, que es el retorno del nitrógeno hacia la atmósfera, ¿no? Hacia la troposfera. Entonces, recuerda que las plantitas y los animalitos producen sus propias proteínas al comer las proteínas vegetales, y ellos agarran y reciclan el nitrógeno de una manera distinta entre los seres vivos, ¿sí? Entonces acuérdate, las proteínas de los animales pueden llegar, han sido obtenidas a partir de las proteínas de los vegetales. No tiene que haber habido un consumo previo ahí para que se pueda haber captado. Entonces, lo que tú tienes que recordar es los 5 procesos que se llevan a cabo dentro de cada paso en el ciclo de nitrógeno, ¿no? Primero tenemos, no te olvides, de la fijación del nitrógeno, que consiste en la conversión del nitrógeno gaseoso en amoníaco, que es utilizable por los organismos vivos, ¿no es cierto?, por los demás organismos. También tenemos, no te olvides, a la nitrificación, que viene a ser el proceso de oxidación del amoníaco o del ion amonio realizado por dos tipos de bacterias, las nitrosomonas y el nitrobacter principalmente. Recuerda que cuando transformamos nitritos, el amoníaco en nitritos, eso se llama nitrificación, y lo llevan a cabo las nitrosomonas. Y luego tenemos al nitrobacter, que transforma los nitritos en nitratos, ¿no? El nitrobacter, la nitrosación. Bueno, vamos a ver aquí lo que viene a ser también el proceso de asimilación, donde las raíces de las plantas absorben el amoníaco y lo incorporan este nitrógeno a sus proteínas, ácidos nucleicos y clorofila, y luego de esta pasan a los animales, ¿sí?, que consumen estos compuestos nitrogenados y los transforman en compuestos nitrogenados animales. Luego la amonificación, que consiste en la conversión de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. Esto se inicia cuando los organismos producen desechos como la urea y ácido úrico, o sea, mediante la excreción, inclusive mediante los excrementos. Y por último viene la desnitrificación, que es el proceso que realizan algunas bacterias como las pseudomonas, en el cual los nitritos, los nitratos, el amoníaco se transforman nuevamente en nitrógeno, que es liberado al medio ambiente, que es liberado a la atmósfera. ¿Correcto? Muy bien, mis queridos alumnos, por hoy es todo. Repásenlo, estudienlo, apréndanselo bien. Este es el ciclo más importante de todos. No te olvides de repasarlo y de estudiarlo.